Ya mismo vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Capolongo, con quien vamos a tener un breve diálogo, como siempre lo hacemos, con una charla realmente interesante para conocer un poco lo que está pasando en estos precisos momentos en la Argentina. ¿Cómo te va, Carlitos? Un gusto saludarte, como siempre. Gracias por estar acompañándonos. No, al contrario, recíprocamente agradezco la convocatoria, la consulta, el pensar juntos, Es cierto, eso, digamos. eso que vos planteás, Mientras, el pensar junto, qué interesante que es en un momento donde se van planteando, viste, un montón de cuestiones sociales en la Argentina y donde hay algo muy interesante, de lo cual de alguna manera vos también venís formando parte hace muchos años, Carlos, con respecto a lo que pasa de estos encontronazos dentro del ámbito de la política, de la dirigencia y de los medios de comunicación, donde los comunicadores sociales siempre como que estamos más expuestos a estas tensiones permanentes que tiene la Argentina, ¿no? bueno, es comprensible el campo de, llamémosle, la deliberación o el Ajá, debate público que lamentablemente sí, en la actualidad, en la coyuntura, tiene más carga de personalismo que de pensamiento político trascendente, no de tacticismos o acomodamientos de posiciones con la mira en necesariamente, que hay que tenerla en cuenta, ajá, pero no de esta manera, en este momento, en esta coyuntura, en esta crisis que lo único que agregaría a lo que vos señalás es que lo social, y aquí podemos coincidir, para sí, mí tiene un sentido muy amplio, es ajá, decir, no es solamente los índices de pobreza, las cuestiones de la inflación, el empobrecimiento sí, general ujú, que estamos sufriendo, por lo menos hasta el momento, claro, y mirarlo en ese sentido, donde lo social es lo político también. ajá, Aunque se quieran hacer divisiones de especializaciones de trabajo, por supuesto, están aquellos que interpretan, mal o bien, a la política como una necesidad de buscar la convivencia y por sobre todas las cosas tratar de unirnos, al menos en mínimos comunes denominadores, ajá, sobre temas que superen, que nos superen en nuestras facciones, si es que son muy fanáticos, o en nuestras ideas partidarias, o en la interpretación de la realidad, ¿no? O sea, ujú. para mí lo social y lo político, desde su origen, tiene una raíz común, la comunidad. Claro. Ujú. Ahora, cuando vemos estas cosas que pasan, Carlos, de las distorsiones, de las realidades que tiene la Argentina, y donde notamos que la dirigencia va detrás de los acontecimientos y que siempre intenta buscar un culpable y no se hace responsable de los errores que viene cometiendo. ¿Se ha perdido la concientización de gran parte de la dirigencia nacional? Sí, y en la dirigencia quiero incluir también no solamente lo político partidario. Ajá, Para mí, sociológicamente, sí, las élites dirigentes ajá, son más amplias que lo partidario. O sea, para ser claro, incluyo a empresarios, a claro. sindicalistas, Ujú. a hombres de la cultura, a inclusive las distintas expresiones espirituales que tiene Ujú. una comunidad. La Y justicia también tiene mucho que ver en esto que pasa, ¿no? De alguna manera, porque mucha gente está preocupado justamente con la falta de definición de ciertas cuestiones y temas puntuales. Es por lo menos los que recibimos nosotros que nos va bajando información o inquietudes que tiene la sociedad, ¿no? Es hecho de ser demasiado permisivo con ciertas cuestiones que son demoradas en los procesos judiciales que viene teniendo la Argentina. sí, claro, fíjate vos que si vos comparás el factor creencia en las instituciones, Sí. examinándolo al principio de la vuelta a la democracia en 1983-84 y ahora, el Poder Judicial en aquel momento, claro, había un contexto particular, singular,
era muy valorada positivamente la justicia. Se desbarataron bandas de secuestradores, de mano de obra desocupada, en fin, todo lo que era una rémora de Sí. una organización, de un régimen en el cual, por supuesto, no existía la libertad, Ajá. me estoy refiriendo a las dictaduras, Sí. no existía el pluralismo, no existía el pluralismo en el pensamiento, y hoy, lamentablemente, esa credibilidad absolutamente necesaria para poder convivir Ajá. es muy baja, Claro, realmente porque es muy se ha baja. perdido el control justamente de parte del Estado en esa materia, ¿no? La gran preocupación que tiene la sociedad en estos días es la alta tasa delictiva que es creciente y que no la enfrenta el Estado, o sea, no sale a repelerla por la excusa a veces de la cuestión de los derechos humanos y otras alternativas que siguen girando, que generan justamente una liberación muy compleja y agrava la situación de tremenda inseguridad que se ve diariamente en el país, ¿no? O sea, lo que estamos viendo con el tema del tremendo crecimiento del narcotráfico y donde muchos sospechan de que hay connivencia de parte de algunos funcionarios del propio gobierno que apañan ciertas actividades de sectores que generan una seria problemática social y de avance y asesinatos como nunca se ha visto históricamente en el país, ¿no? Vos fíjate que estamos hablando en Rosario, que está totalmente fuera de control, provincias y localidades como la costa atlántica argentina con una alta tasa delictiva y que siempre aparecen en excusas porque hay liberación de muchas zonas, en vez de buscarle soluciones, ¿no? De repelir y salvaguardar de alguna manera la vida de las personas. Sí, es un tema Muy complejo, complejísimo claro. el que estás abordando. Ujú. Primero porque la palabra o el concepto de seguridad en sí mismo tendemos a veces a encuadrarlo o a darle el marco de lo que pueden ser los llamados delitos comunes. Esto Claro. no es minusvalorarlo. El asesinato de una persona, de Sí. una sola persona, Ujú. ya es un hecho gravísimo. Pero Pedro, vos y yo conocemos que muchas veces, por ejemplo, en algunos lugares, en algunos espacios, el poder gobernante, ¿sí? Y las bandas de delincuentes encuentran o establecen ciertos contratos Claro. implícitos. Vos lo Sí. llamabas claramente zonas liberadas, ese es Ajá. un término que proviene de la época de la dictadura. Y Sí. la connivencia Ujú. llega hasta el más alto nivel. Hay intendentes, hay juicios contra, Claro. digamos, el delito de narcotráfico Ujú. de personas encumbradas en la política. O Ahí sea, está, esto no es claro. solamente la connivencia de un Ujú. sector político, que muchas veces existe, de un sector de las fuerzas de seguridad o, digamos, bandas o mafias. Bien organizadas, ¿no? Es, Bien preparadas. Ajá. sí, sí, es el crimen Claro. organizado, es el Ujú. crimen organizado. Y la verdad que se hacen declaraciones altisonantes muchas Ujú. veces y también creer que solamente la destrucción de un búnker, seamos sinceros, está bien, no es que estoy descalificando eso, la lucha Ajá. se puede dar en diversos planos. Seguro. Ujú. Por ejemplo, digamos, para mí, donde falta, hay muchas lagunas, es en lo que tiene que ver con los activos o con los intereses monetarios. Estoy hablando que se juegan en este problema. Por otra Ajá. parte, y a fuer de ser muy sincero intelectualmente, yo reflexionaba, no estoy diciendo, no estoy calificando, estoy reflexionando Sí, solamente. sí. Ujú. La seguridad se ha convertido en un gran negocio. Claro, ahí está la cosa, ¿no? Ajá. No hay Cuando como una vos doble le... intencionalidad, tal vez, Carlos, en esta cuestión, porque cuando vos hablas, yo lo estoy haciendo a lo largo de toda la semana con especialistas en seguridad, y todos también te plantean esta cuestión, ¿no? La falta de coordinación lo hemos visto, por ejemplo, en graves acontecimientos como lo que se ha
vivido en el caso del intento de atentado contra la propia vicepresidenta de la Argentina, que eso te demuestra claramente que hay falencias muy graves, que son muy preocupantes, ¿no? Ahí se plantea una alerta de alta dimensión. Y como eso, tantos otros Es casos y gravísimo situaciones que se han porque en visto. tantos hechos es gravísimo lo que vos estás señalando Ujú. correctamente. Porque fíjate vos en qué situación estamos, hasta lo miro desde el punto de vista de la psicología social, Ajá. que frente a ese hecho, digamos, visible, que es la mano empuñando una pistola en la frente de la que está cumpliendo las funciones de vicepresidente. Claro. Si vos analizás, mitad del país cree que fue un riesgo Ajá. y que pudo haber terminado de manera realmente muy sangrienta para nuestro país, Sí. pero también tenés los que desconfían. Entonces, esto es Claro. sintomático de nuestro Ahí está. país. Ajá. Tiene que ver con el tema que hablábamos antes de la creencia en las Ahí está. instituciones. Claro. ¿Por qué frente a estos Ujú. hechos conmocionantes Ajá. no está la voz oficial no Claro. tratando de manipular a la opinión pública, Sino darle sino de la confianza y difícil. credibilidad, que es lo que ha perdido la gente, la confianza justamente en gran parte de los dirigentes, ¿no? Eso es un tema también muy preocupante, Carlos. Muy preocupante porque evidentemente gobernantes y gobernados deben existir en una comunidad. Ponele los nombres que quieras a lo largo de la historia, pero Ajá. desde la organización de la tribu hasta Sí. hoy, Ajá. siempre una organización tiene eso, tiene jerarquías, tiene leyes que se hacen cumplir y si no se cumplen, se sanciona. Ujú. Eso es tan sencillo como poder interpretar correctamente cómo es la dinámica de una sociedad. Ahora, Ajá. si cada vez más está esa desconfianza, es difícil construir sociabilidad. Claro. ¿Qué papel hay de parte de los medios de comunicación y nosotros, los periodistas, los comunicadores sociales, que de alguna manera estamos comprometidos con el tema del desarrollo de la educación, de la cultura, de bajar la data que sea auténtica hacia la sociedad? Porque hemos visto muchos hechos, vos inclusive también a nivel personal atravesaste por situaciones de agresiones, como nos ha pasado a muchos en los últimos años, en los últimos tiempos, no solamente por ahí haber padecido persecutas o censuras, sino la agresión de gente que está disconforme o que con una actitud agresiva ataca no solamente verbalmente, sino de otras formas, como se han visto varios casos, y que después también eso se va trasladando a lo que es la generación de una comunicación pluralista y democrática en la Argentina. Un tema que no era visto con demasiada frecuencia. Bueno, se padeció en los procesos militares que tuvo la Argentina y vos hacías referencia a eso. Pero vos fijate que ha ido avanzando y ha ido escalando de una manera muy preocupante, ¿no? En las diversas opciones del abanico que se ha abierto en la Argentina. ¿Cómo podemos hacer para resolver y llevar claridad y que tampoco los propios funcionarios no generen mayor confusión, victimizándose cuando ellos son los que van profundizando la famosa grieta, entre comillas, que se plantea desde hace mucho tiempo en la Argentina, y que bajan mensajes que son agresivos o que pueden generar distorsión de la realidad de lo que acontece? Mira, yo desde hace muchos años, de manera provocativa, cuando tenía dos cátedras a mi cargo en la UBA y en otras universidades, Sí. yo para provocar a los estudiantes decía que Sí. el periodismo es una vocación que ha muerto y que nadie se anima a firmarle el certificado de A defunción. ver, el periodismo ha sido una vocación que ha muerto y que Y nadie... nadie se anima a firmarle el Sí. certificado de defunción. Ajá. ¿Qué quiero decir con A esto? ver. El tema es muy complejo, Sí. que se ha perdido bastante ese espíritu de caminar el difícil sendero de buscar la verdad. ¿Y Ajá. esto por qué? A ver. Por responsabilidades propias y comunes de sociedad, medios de comunicación, Sí. una suerte de ausencia de pactos de buscar eh,
justamente ese camino y ese sendero de la verdad. Esto por un lado. Sí. Segundo, por un tema que vos señalabas hace minutos, que podríamos calificar como la pérdida paulatina del sentido crítico de una sociedad, Ujú. donde, bueno, cada persona, cada lector, cada oyente está preparado como para ejercitar sobre el acontecimiento una mirada crítica y no comérsela, Claro. entre comillas, Sí. a una sola versión. O Ujú. sea, el nivel educativo hace diluir de alguna manera el espíritu crítico. Pero Claro. también, y esto yo no tengo una respuesta terminante, pero sí trato de estudiar el tema, la Sí. influencia de las redes sociales. Ujú. ¿Sí? Fíjate vos, Pedro, Dejarse que llevar y permitir justamente esa distorsión de gran parte de la realidad de lo que acontece, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha acontecido en la mente de las personas que no hay un mínimo de raciocinio? Porque ahí es donde se ven los disparates que van generando también inclusive algunos propios colegas nuestros que se aprovechan de esa situación, ¿no? Como utilizando una herramienta marketinera, de algún estilo mercenario, para distorsionar y fogonear ciertos temas que saben que van a pegar fuerte, ¿no? fíjate vos que se han acuñado en las últimas décadas dos términos realmente preocupantes, ¿no? En inglés, la fake Hmm. news, o sea, la noticia Falsa, falsa, claro. Ujú. que algunos establecen sin ningún marco ético que la noticia falsa no deja de ser noticia. Yo Ujú. no participo Ujú. de esa posición. Luego hay algo de las redes sociales que tiene que ver con la cuestión persuasiva, entre comillas, Ujú. del algoritmo, o sea, Claro. de buscar, yo te diría, targets Ujú. blancos, Donde públicos, impacte de determinada forma, ¿no? que impacte de determinada Ese forma. golpe, Y ese golpe que hay, sí. Ujú. tercero y último, te diría que desde mi punto de vista, en términos generales, no hay un balance que estas nuevas tecnologías hayan ayudado a la democratización de Claro, las para sociedades. nada. Al Ujú. contrario, Claro. la concentración de grupos dominantes de los mecanismos de circulación van en un sentido contrario. Y desde el Totalmente. punto de vista individual, Pedro, Ujú. el anonimato, lo que se llama el nick, el sobrenombre, Sí. diríamos, que Ujú. se usa en las redes, o sea que no es una persona real, auténtica, de carne y hueso, Ujú. sino que es un autómata de Claro. un Sí. sistema, digamos. Alguien que está falseando su identidad, que no se quiere dar a conocer porque Claro. sabe Eso que para lo que mí está es una haciendo no está expresión de la bueno, cobardía. ¿no? Mm. Eso es la expresión de la cobardía. Tal cual. Eso influye en nuestros vínculos sociales porque, por ejemplo, no es lo mismo el diálogo que podemos tener vos y yo, que en este momento nos estamos viendo la cara, pero Ujú. además nos conocemos, no hay anonimato, no nos escudamos en el anonimato de la cobardía. Ujú. Y esto vulnera y afecta de manera todavía en algunos aspectos desconocidos nuestra forma de convivencia. Ujú. Entonces vale cualquier cosa, fundamentalmente lo falso y la difamación. Claro, ese amarillismo que se plantea, inclusive, y que es muchas veces producido por parte del periodismo o de los medios de comunicación, algunos les llaman medios hegemónicos o medios corporativos, medios que utilizan esa herramienta para distorsionar la realidad. Le han hecho un daño tremendo a la sociedad, ¿no? Porque de alguna manera generan mayor cantidad de obsecuentes, no permiten que la gente con absoluta libertad piense y analice las cosas como deben serlo, ¿no? Eh, Uh -huh. Censurando, prohibiendo, persiguiendo. Vos participaste durante mucho tiempo, formaste parte del equipo de Viviana Canosa. Vos fijate cómo termina una comunicadora social que puede haber hecho cosas buenas, malas, pero que lo hacía con una independencia y con una claridad razonable. Sin embargo, hay situaciones que complican y llegan de alguna manera a intentar censurar determinada data e información que posee el comunicador social, que la quiere dar a conocer porque es lógico, pero que tiene un impedimento
y termina en una renuncia, como pasó con Viviana Canosa y ha pasado con muchos colegas, ¿no? Lo que ha pasado con Juan Micheli, por ejemplo, trabajando dentro de un medio del Estado, totalmente distinto, diferente a la situación a lo que pasó con tu compañera Viviana Canosa en América, porque hay injerencia de la presión política y económica, ¿no? Bueno, por ¿Cómo se ahí va puede esa es blanquear la ese tipo clave. de cosas? ¿Cómo Esa es la hacemos? clave, Pedro. Ujú. Nosotros vivimos dentro de un sistema capitalista Ajá. donde el lucro, que está en el código de comercio, Sí, la ganancia es lo que permite de alguna manera la reproducción de ese sistema. Bueno, eso ya entraríamos dentro de la economía y la sí. Ujú. sociología, que no es el cometido nuestro. Pero lo que vos estás marcando tiene que ver básicamente, fundamentalmente, con que inclusive lo que otrora llamábamos fuentes los periodistas, fuentes para Claro. informarnos. Ujú. Otra premisa que yo tenía en la carrera de comunicación era decirles, como premisa, título para poder analizar este tema de las fuentes, no existen fuentes ingenuas a esta altura, o Ujú. inocentes, si vos las Claro. querés. Ajá. Se cruzan con intereses. Ahora, ¿cómo haces para pensar esto? Bueno, para mí hay un concepto central que es la autenticidad de lo que uno dice, vos lo podés Totalmente. llamar honestidad Claro. intelectual, en Ujú. fin. Y la otra es la buena fe. Ahí ¿Me está. entendés? Claro. La equivocación la Sí. podemos tener Todos, todos. sí. Los Ujú. estilos nos podemos equivocar, pero en el Ujú. caso de Viviana, además, yo que he tenido un trato cercano por Ujú. ser compañero de ella, en donde a veces hasta teníamos Sí, disidencias en los lógico. enfoques que dábamos. Ujú. Pero bueno, si todo esto entra en una desmesura, Sí. ¿sí? Bueno, complica las cosas. Y este sistema tecnológico, aunque esto es difícil de comprender, pero está comprobado que es así, nos ha llevado a que en lugar de ese racionalismo que vos estabas hablando, Sí. nos ha desplazado hacia la dominancia de la democracia de las emociones. Ujú. Claro. Las emociones se elaboran y se consumen, si vos querés, de una manera muy Claro. distinta Ujú. a cuando tratás de aplicar la Claro. En racionalidad, el caliente, sentido como quien dice, uno puede decir cualquier barbaridad y está expuesto a que eso suceda, ¿no es cierto? Cuando no hay un análisis y una desmenuzación de esa información o del acontecimiento que sucede, ¿no? Bueno, a mí me gusta el periodismo analítico, por Claro. ejemplo. Y sí. Ahora, ahí hay muchas cosas para discutir, Ujú. porque, por ejemplo, pongamos un hecho cualquiera, sin poner nombres, que lo llamamos ahora operación periodística o montaje, u Ajá. operación político-periodística, para ser Sí. más exacto. Ujú. Bueno, lo cierto es que a veces algunos dicen, bueno, los hechos son incontrovertibles. Bueno, los hechos también se someten a una interpretación de contextos Mm. siempre. Entonces vos podés tener mala fe, Claro. descontextualizás Sí. y construís una noticia Ajá. muy sesgada para un lado O o para para el otro, otro. claro. Ajá. Y esto tiene que ver, por eso te decía de la dificultad, tiene que ver con lo cognitivo, o sea, desde el punto de vista psicológico, con lo cognitivo. ¿Por qué? Ajá. Porque explicándolo sencillamente o tratando, el algoritmo, que es lo que va direccionando la construcción de auditorios virtuales o de Sí. audiencias virtuales, Ujú. tiene una lógica que se denomina binaria. Esto quiere decir blanco o negro, River o Boca. Claro. Y esto puede ser si el hecho en un partido de fútbol. Ahí vos no vas a discutir si hubo 3 goles contra 2 goles, el Ujú. resultado es 3-2, Claro. más allá del VAR o Ujú. de que alguien se comporte Inadecuadamente, lógico, sí. Sí. incorrectamente. Claro. Pero esa Ujú. lógica binaria Está nos ahí. lleva a interpretar el mundo también de manera binaria. Y el Ajá. ser humano no es binario, Claro. es mucho más que binario, mucho más complejo que lo Ujú. binario. Y me parece que todo eso lo vamos perdiendo. Claro. Eso hace lugar al debate político, Ujú. cosa que hoy no existe. Claro.
Porque tal vez lo miden con otra vara, ¿no? Con el hecho de la difamación permanente y de la agresión constante para sacar provecho de la situación. No hay un análisis de claridad ejercida justamente por los personajes que interactúan en esos casos, ¿no? Absolutamente así. Bueno. No poder formular lo claro y distinto, Ujú. digamos, que puede tener un acontecimiento. Entonces, los hechos no te dan una objetividad plena, te Ujú. ayudan a pensar el fenómeno, pero no te dan la objetividad plena. Ahí tendría lugar justamente la labor vocacional, ¿sí? Profesional y Ujú. también como componente de una industria dentro de un sistema económico, que es el capitalismo, como decíamos nosotros, para poder discernir ciertas cosas. La Ujú. verdad que estamos perdiendo la riqueza de eso. Yo digo, estamos perdiendo mucho lo que tiene que ver con la creación y te diría hasta con la poética. Ajá. Poética, no en el sentido chiquito de la poesía Ujú. necesaria, Sí, sino la poética en el arte de hacernos responsables de las ahí cosas está. que hacemos. Porque ¿Entendés? no se debate acá como que hay una acusación permanente, ¿no? Una distorsión para ver Exactamente. quién saca provecho de la situación. Se generan estas situaciones y ahí vemos lo que pasa con la dirigencia política actual, empresarial, sindical y muchas veces coaccionando a la justicia para que esté latente o momentáneamente no resuelva las cosas como debería hacerlo, ¿no? O sea, es un enjambre de cosas muy complejas la que generan este tipo de situaciones, ¿no? Premeditadas y perfectamente armadas, ¿no? Hay una estrategia, como digo yo, marketinera y comunicacional muy puntual, ¿no? Sí, sí, Ujú. absolutamente. Yo parto siempre de la premisa de considerar sin fanatismos, yo no Ahí soy, está. yo leo, por supuesto, cualquier corriente político-ideológica, Ujú. pero bueno, hay algunas que las elijo por preferencia y otras que las leo, pero no absorbo. A mí Claro. interpretar la lucha de clases como el motor de la historia, y bueno, no lo comparto. Ujú. Cuando hablo de lucha de clases, hablo sí en términos marxistas de que se interpreta la lucha de clases. Ajá. No estoy de acuerdo. La política justamente debería ser un puente, una montura Para unir que a ciertas cosas, partir ¿no? de Que, la búsqueda de ciertos consensos mínimos se ujú. pueda construir un proyecto en común. Ahí está, claro. Esto es para mí la política, por eso es un arte. Ahora, Y por qué no se hace? ¿Por qué hacen todo lo contrario, Carlos? Porque mirá que ya venimos de procesos mm, democráticos de muchos años, hemos padecido los procesos militares, se ha sufrido mucho con eso y la esperanza que tenía la sociedad de poder recuperar y posicionar como para tener una digna calidad de vida, no se ha podido lograr. En qué se está fallando? ¿Por qué nos pasan estas cosas, por ejemplo, a países como la Argentina, que tienen todas las herramientas y los elementos para tener una brillante calidad de vida y sin embargo siempre estamos tratando de ver cómo salimos del pozo, ¿no? no es fácil contestar lo que vos estás señalando. Yo diría en términos generales, Sí. y vuelvo a una diferenciación que hicimos anteriormente, Ajá. esta de gobernantes y gobernados, que el proceso de selección de los representantes está en crisis en Occidente y en nuestro país Claro. en Mm. particular. Esa es una gran verdad. Entonces, Claro. ¿eh? Esa es una tremenda y gran verdad, ¿no? Que muchos no han tomado conciencia. O Entonces por el hecho de la no ser calidad de participativos no se dirigentes. comprometen, ¿no? A cambiar de tesitura. Bueno, ese es el problema. Mm. A ver, para mí, un liderazgo de cualquier tipo, pero político, si querés, es alguien que piensa las cosas, articula el pensamiento con la acción con ciertos valores y resultados, y de ahí elabora un proyecto que debería ofrecerse claramente a la sociedad y no defraudarla. Claro. Pero hace años que venimos eligiendo al menos malo Ahí y está. por otra parte, hasta se ha escuchado en boca de un presidente reconocer que si yo hubiese dicho la verdad sobre lo que iba a hacer, no me Totalmente. votaba nadie. Claro. Bueno,
O sea, Así esas estamos irracionalidades nos han llevado a esta decadencia que tenemos. ¿Cómo hacemos para revertirlo? O sea, ¿cómo logramos bajar un mensaje como para que la sociedad interprete esto que decimos que nos ha causado tantos daños y prepararnos para revertir esa situación, para de alguna manera transitar un futuro que sea adecuado y que nos permita vivir con dignidad? Porque eso es lo que se ha perdido, ¿no? La dignidad de las personas, de los ciudadanos. exactamente. Mira, creo que la idea que yo pondría frente a lo que vos decís Ujú. es construir un círculo virtuoso, cosa muy Ajá. difícil porque si bien están las herramientas institucionales, hace un rato estábamos hablando de la baja creencia en las instituciones. Sí. Entonces, Ujú. ese círculo virtuoso tendría que ver con los modos de representación, el cumplimiento de la palabra, por un lado, pero también un acompañamiento con un grado mayor de creencia de parte de los distintos grupos que componen una sociedad. No Ajá. es un tema que lo resuelvas un fin de Más semana. bien, sí. ¿Sí? Ahora, el Este, peronismo ha estado, así como el radicalismo y las nuevas fuerzas que fueron surgiendo, o estas coaliciones que hemos tenido en las últimas décadas, intentando hacer eso. ¿Por qué no se logró? O sea, ¿dónde está la falencia? Te lo pregunto porque vos sos un hombre que has transitado dentro del mundo de la política, conoces los trasfondos que a veces giran alrededor de ella, y uno se da cuenta de que realmente esas promesas han sido totalmente incumplidas, ¿no? No le dan respuesta a los requerimientos para que la sociedad pueda recomponerse y transitar un camino de cierta estabilidad, no solamente en lo emocional, sino en lo socioeconómico, ¿no? Tanto que se ha claro. hablado. No hemos logrado ese objetivo que es ser responsables y comprometernos a dar un cambio profundo como el que necesita una república como lo es la Argentina, que está en condiciones de ser una de las grandes potencias y sin embargo se va postergando permanentemente, ¿no? Bueno, pero para eso la condición para mí previa es justamente que en el proceso de selección de liderazgos o Ujú. de emergencia de liderazgos, fíjate que escuchamos muy a menudo que en nuestro país no encontramos estadistas, o sea, Ujú. personas que tengan esta visión de completud, Claro. ¿sí? Que estamos hablando. Son los Y caudillos que yo, va, digamos, planteando con llegada al poder los propios ciudadanos, ¿no? O sea, hay un facilismo. Siempre queremos recurrir al papá que nos salve, que nos saque de los problemas, pero hacemos una elección que no es la que beneficia justamente al conjunto de la sociedad. es muy interesante, es muy difícil desprenderse de cierta mitología en la política Ujú. de el papá salvador, Claro, ahí está. la edad del oro, que es el Sí, pasado, y el salvador. Pero bueno, claro. esto es... Es parte de la historia eh, nuestra, ¿no? De alguna manera. sí, sí, claro, claro, claro. Fíjate vos, yo tomo el caso que más conozco, que es el peronismo. El Claro. peronismo va a tener que, el peronismo va a Mm. tener que inventar, si es que quiere perdurar Sí. en sus proyectos, en sus valores, que todavía son aplicables en el Ujú. siglo XXI. Estoy hablando de valores y de proyectos, no estoy Sí. hablando de una cuestión que se limita a la materialidad. Esto Claro. tiene un orden de la materialidad, por cierto, pero tiene un orden del espíritu, Ajá. si vos querés. Y bueno, el peronismo va a tener que ver si sigue, porque ¿qué pasa? El peronismo nace con el verticalismo fuerte. Ujú. Esto es indudable, no se puede discutir, pero hay que analizarlo en el contexto de aquel tiempo. Ujú. Pero el propio Perón, cuando vuelve al país, quería cambiar la idea de ese verticalismo por otro modo organizativo e institucional que tenía que tener el peronismo. Ahora, Mm. yo creo que ahí se abre, ahora se abre una cuestión que no sabemos cómo puede terminar, porque dentro del peronismo a quienes pueden ser, bueno, un líder de actualidad, Mm. líder o dirigente, mejor dicho, que de actualidad Sí. ha sido ahora que lo bautizaron como superministro a Amasa, sí. Massa, Ujú. a Sergio Massa. Ajá. Bueno, pero hay otros dentro, yo creo que también tiene sus deseos
Por ejemplo, el ex gobernador de Tucumán, hoy jefe de gabinete, Ajá, Juan Mansur, sí. quedó más atrás, bueno, está también Schiaretti, bueno, pero tendrán, me pregunto yo, tendrán la madurez como para no creerse papá de Ahí nadie está la y al cosa. contrario, poder llevar a un crecimiento cognitivo, sí, Salir de esa decadencia permanente que venimos teniendo hace años, ¿no? claro. Bueno, No creérsela que son los papás salvadores, sino los gestores justamente de un nuevo sistema político que logre un recambio real de la economía del país, ¿no? absolutamente, sí, sí, de la economía y de diversos aspectos. Claro, Digo, también te diría de la geopolítica, tal cual, también te sí. diría de reconstruir un sistema de circulación en nuestro país donde el flete no cueste más que el Ahí producto, está, por claro. decirte algo. Sí, sí, todas esas variantes que vos decís, bueno, son a veces para tomarlo en risa, pero son las realidades que vive la gente, ¿no? Pero Bueno, bueno, por va a eso. ir que intentar de a poco ir construyendo una nueva república que tenga justamente otro tipo de pensamiento, que sean más productivos y no tan especuladores, ¿no? Porque creo que uno de los grandes problemas pasó por ahí, seguir especulando con que la política tradicional servía, pero los tiempos han cambiado y se necesitan otras cosas, ¿no? Sí, sí, Es comparto así. contigo y por favor con el mínimo de eslóganes o Sí, frases hechas. es así. Carlos, me encantó como siempre establecer este diálogo que cada tanto lo hacemos y realmente lo importante es que deje y que genere nuevas expectativas como para que la gente fortalezca el espíritu y vea que, bueno, a pesar de todos estos dramas que tenemos, siempre hay una pequeña luz de esperanza, pero tenemos que ser Sí, nosotros, los propios ciudadanos, de gestarla, ¿no? De generarla. Esperemos que sí. eso entre en la concientización de la sociedad, ¿no? Artífices de nuestro destino, ¿no? Así es. Sí. Bueno, Un viejo, gran abrazo. muchísimas Gracias a gracias. vos como siempre. Estamos hablando luego por privado que quiero hacerte alguna que otra consultita. Un gran Bueno, abrazo cómo como no. siempre. Gracias. El doctor Carlos Capolongo, como siempre, llevándonos claridad a todas estas inquietudes que ustedes, esa serie de infinitas inquietudes que se van planteando y que tratamos de compartirla justamente con personas, con seres humanos como cualquiera de ustedes, de nosotros, que están conscientes de la problemática que vivimos. A ver, ¿cuál es el camino adecuado para restablecer de alguna manera la institucionalidad de la República que parece que la hemos perdido? Pero las esperanzas de recuperarla están, hay vigentes, y eso es lo fundamental. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.